presentación. El tema que vamos a hablar acá sobre segmentación de clientes y su impacto que tiene en la gestión de riesgo. Visto con una metodología y luego tendríamos un escenario, un ejercicio que hacer. Buenas noches, América Blanco y Charo de León de la firma JIA Global Comply. Hay que editar. Nada, adelante. Gracias, Hola. Alexis. Buenas noches. Saludos. Un gusto estar por acá y agradecido por la invitación a este tu canal. Bien. Hola a todos, feliz noche. Muchísimas gracias, Alexis, por la invitación nuevamente a tu canal. Y bueno, complacidos de poder estar aquí aportando ideas a todo el área de cumplimiento y a las cosas que tú siempre estás haciendo en tu canal. ¿Claro? ¿Estás presentando, Alexis? ¿Tú me escuchas? Sí. Te escuchaba y de momento me fuiste. Esto es totalmente en vivo. Tranquila, vamos a fluir y nada, ya yo hice un intro para que ustedes se presenten y quiénes son ustedes, de dónde vienen y para dónde van. Es la pregunta. ¿Para dónde vamos con esta metodología? Ok. Nada, bueno, yo soy Sharon de León, trabajo en JIA Global Compliance, bueno, es una empresa consultora, tenemos y ofrecemos capacitaciones en el área de cumplimiento y en prevención de lavado de activos. Tenemos un equipo conformado por múltiples especialistas en estadísticas, en datos. Hoy está aquí Amílcar, nuestro especialista en datos de la empresa. Y lo que queremos es un poco brindarle nuestras opiniones con relación a la segmentación de nivel de riesgo y de los clientes, ¿no? Y las categorías de clientes que se puedan tener, algunas de las herramientas que podamos utilizar para la segmentación de los clientes y hablarles un poco sobre qué hacemos nosotros dentro de Global. Amílcar, yo no sé si tú quieras decir algo. Bueno, ahí una breve presentación ahí por mi parte. Sharon, gracias. Bueno, por acá Amílcar Blanco, yo soy, como bien lo decía Sharon, el especialista, el experto en datos, uno de los expertos en datos en el área de cumplimiento por parte de la firma JIA Global Compliance. Formo parte de ese equipo multidisciplinario que está conformado por actuarios, estadísticos, matemáticos, y con el que nosotros interactuamos y atendemos conjuntamente a lo que son los bancos, la área de cumplimiento de los bancos, y siempre nosotros apoyamos a nuestros clientes en función de qué es lo que está detrás de los datos y en función de lo que vemos en los datos, dar esas soluciones de cara a lo que son las demandas de esta área, tan demandante que es el área de cumplimiento en los bancos. ¿Sí? No sé si Sharon quiere seguir adelante.
Así es, así es. Hoy, bueno, traemos un poquito a la mesa el tema sobre la segmentación de clientes, ¿no? Un poco con relación a la norma 00318 de la Superintendencia de Bancos, que habla sobre la necesidad de todas las instituciones financieras y fiduciarias de tener la segmentación de clientes, ¿no? La segmentación de clientes no es más que poder identificar en grupos que sean homogéneos o que se parezcan entre sí, a estos clientes que pudieran tener algún tipo de o pudieran representar algún nivel de riesgo a nosotros como institución, ¿sí? Es importante tener una segmentación de clientes porque nos va a permitir identificar aquellos que pudieran representar un mayor riesgo a la institución de estar involucrados en actividades que serían actividades relacionadas al lavado de activos, bien sea en función de su perfil, en su comportamiento financiero. Esto se logra mediante la evaluación del perfil y comportamiento de los clientes, ¿no? Es importante también la segmentación porque nos permite establecer políticas de prevención de lavado de activos que estén adecuadas o que estén diseñadas para cada uno de esos grupos de clientes que podemos ir detectando a través del análisis, a través del conocimiento que podamos tener de nuestros clientes, ¿no? Es importante como entidad financiera, como entidad fiduciaria, como cualquier empresa que preste algún tipo de servicio, incluir dentro de sus políticas, dentro de sus procedimientos, medidas preventivas y medidas de control específicas para la detección o para cada uno de estos grupos en donde hemos detectado ciertos rasgos que nos pudieran causar o tener algún riesgo inherente, ¿verdad? En relación al negocio que podamos prestar nosotros como institución. A su vez, también nos facilita la implementación de estas medidas, porque no es lo mismo que yo diga, tengo 300 clientes, a que yo diga, tengo 300 clientes, ¿verdad? De los cuales 100 son clientes corporativos o comerciales, los otros 200 son clientes naturales. De los 200 clientes naturales, tengo 30 que se dedican, por ejemplo, al área de comercio, tengo 70 que se dedican al área de agricultura y tengo 100 que simplemente son trabajadores por cuenta o trabajadores o empleados de algún tipo de empresa. Entonces, yo allí voy a ir identificando esas características de esos clientes, ¿no? Es importante también porque nos va a facilitar identificar esos patrones de comportamiento sospechosos, ¿no? Al momento de yo tener identificados clientes que, por ejemplo, yo sepa que su nivel de ingreso no es mayor a, digamos, 50,000 pesos, 30,000 pesos, para mí va a ser sospechoso tener transacciones de ese mismo cliente por montos superiores a ellos, a sus ingresos. Entonces allí es sumamente importante tener o contemplar dentro de la evaluación esos factores que me van a permitir a mí identificar su nivel de riesgo. Un punto importante que nos habla el instructivo es sobre la segmentación de clientes, ¿no? Dentro del instructivo nos habla de que como mínimo debemos de considerar 4 factores a grandes rasgos, que son los clientes, los productos, los canales y su área geográfica. Para los clientes necesitamos, o es algo necesario, por lo menos en este tema de lavado de activos, identificar la actividad económica u ocupación a la que se dedica. Es necesario identificar su volumen o frecuencia de sus transacciones, el monto de sus ingresos, el monto de sus egresos, conocer su patrimonio, la fuente de esos ingresos. Todo esto son características que nosotros podemos ir identificando dentro del cliente para poder llevarlo a una matriz que nos permita definir cuáles son esos riesgos que van a estar asociados a este cliente en particular. También es necesario conocer los productos. Dentro de los productos, saber cuáles son las naturalezas de cada uno de ellos, a qué nicho de mercado va destinado, quiénes son los clientes que van a hacer uso de ellos, cómo pueden utilizar estos productos.
los canales, a través de qué canales pueden hacer uso o manejo de los distintos productos que yo como institución les pueda ofrecer. El área geográfica es un área, es un segmento o es una información clave y muy importante, porque cuando hablamos del área geográfica nos estamos refiriendo no solamente a la ubicación, bien sea de residencia o de nacionalidad del cliente, sino también nos referimos a hacia dónde y desde dónde están viniendo esas operaciones, esas transacciones que pudieran representar un mayor riesgo, ¿no? Como bien sabemos, tenemos jurisdicciones, bien sean nacionales o internacionales, que por una u otra razón, bien sea lavado de activos, tráfico de drogas, tráfico de personas, corrupción, son áreas geográficas que nos van a representar un mayor nivel de riesgo. Entonces, importante tener por lo menos estos factores identificados al momento de hacer nuestra segmentación de clientes, ya que esto es una norma que nos establece a través de la superintendencia para todas las entidades financieras y fiduciarias. Dentro de las metodologías para nosotros poder identificar o segmentar estos clientes, tenemos múltiples de metodologías, entre ellas está la ISO 31000, que la ISO es una norma en la que nos habla de que debemos conocer e identificar los diferentes contextos o los procesos operativos que está llevando la empresa o la entidad financiera a la que estamos nosotros evaluando, ¿no? Debemos conocer hacia dónde está dirigido y el entorno en donde se desarrollan y se desenvuelven cada una de las actividades. Es importante también la identificación de los riesgos, definir los riesgos, bien sea la fuente, cuáles serían las posibles causas y los efectos, el análisis y la evaluación de los riesgos. Dentro de las metodologías también podemos tener un riesgo basado en los clientes y en las transacciones. Nosotros en la firma hemos desarrollado distintas metodologías y recomendamos en general para las entidades financieras identificar el riesgo al momento del inicio el inicio de la relación con el cliente y ya un momento posterior a que ya el cliente pertenece a la institución. Al momento que el cliente llega a nuestra institución, nosotros pues simplemente conocemos lo que él nos está diciendo, hacemos nuestras búsquedas y partimos desde el punto en el que él nos dice, mira, yo creo que voy a hacer transacciones hasta un monto X o un monto definido. Pero realmente con el pasar del tiempo es que vamos a ir analizando y vamos a ir detallando esos patrones de consumos, de transacciones, de operaciones, bien sea el destino, el origen, con qué frecuencia recibe transferencias, con qué frecuencia envía, cuáles son las personas que por lo general envían a esas cuentas. Entonces ahí ya vamos generando ciertos patrones. Para ello es necesario poder nosotros tener o crear una herramienta que es la matriz de evaluación de riesgo. Dentro de la matriz de evaluación de riesgo, lo que queremos es primero, o lo que debemos hacer para crear nuestra matriz de evaluación de riesgo es identificar las variables. ¿Cuáles son esas variables más relevantes para hacer nuestra evaluación de riesgo del lavado de activos de esos clientes? Y variables como las que mencionamos anteriormente. En cuanto al cliente, bueno, a qué se dedica el cliente, cuál es su actividad, cuál es su ocupación. En cuanto a sus niveles de ingresos, bueno, el origen de los fondos, cuál es el origen de su riqueza, a qué se dedica esta persona, si está residenciado en una zona o un área geográfica de alto riesgo, si está residenciado en una zona de bajo riesgo. Múltiples variables que nos van a permitir a nosotros identificar y evaluar esos posibles casos de riesgo o ese riesgo inherente que vamos a tener allí del lavado de activos, ¿no? Una vez que ya identificamos nuestras variables, es necesario hacer una ponderación. Asignar un peso de importancia relativa a cada uno de los factores. ¿Por qué? Porque puede ser más importante, o debería ser más importante, conocer de dónde proviene ese fondo, ese dinero que está pasando por mi cuenta diariamente, que, por ejemplo, el tipo de producto. Van de la mano, sí, pero para mí es más importante conocer
ese origen de fondo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si ese dinero que está entrando al banco es de manera lícita, si lo está haciendo o está ocultando algún tipo de operación, si está haciendo algún tipo de estructuración. Todo eso son factores que me permiten a mí darle una mayor importancia a un factor con relación al otro. Luego vamos a tener lo que son los criterios de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación, pues vamos a tener, ya tengo mis categorías o mis factores que son actividad económica, origen de los fondos, etcétera. Ahora, ¿cuáles son mis criterios? Lo que va a estar, o cada una de las categorías que pertenecen a esos factores. Por ejemplo, un factor pudiera ser origen de los fondos. Entonces, ¿de dónde provienen los fondos? De pago de pensiones, de salarios, de ahorro, pagos de dividendos. Todos estos son criterios que van siendo asignados un cierto nivel de riesgo y van a estar asociados a cada uno de los factores, ¿no? Una vez que ya yo tengo definido mis criterios de evaluación, entonces asigno un puntaje a cada uno de ellos, bien sea riesgo 1, 2 o 3, según la escala que yo deseo utilizar. Por lo general utilizamos riesgo 1, riesgo 2, riesgo 1 bajo, riesgo 2 medio, riesgo 3 alto. Hay casos que utilizan escala del 1 al 5, del 1 al 100. Esto no es limitativo, simplemente que cada quien trabaja de la forma en la que se sienta un poco más cómodo. Y al final lo que nos resta es calcular el puntaje, ¿no? Ya una vez que yo definí cada una de mis variables, el peso o la importancia relativa que yo voy a dar a cada uno de ellos, el puntaje o el nivel de riesgo que va a estar asociado a cada una de las respuestas que yo obtenga para evaluar a ese cliente en particular, voy a tener un puntaje. Este puntaje, ¿qué me va a dar? La clasificación por nivel de riesgo. Entonces voy a tener clientes de riesgo alto, clientes de riesgo medio, clientes de riesgo bajo, según sus características. Por supuesto que un cliente de riesgo alto es un cliente que va a tener o va a estar propenso o un mayor riesgo para mí, me representa un mayor riesgo para mí como entidad en el lavado de activos, porque a lo mejor su actividad económica es una actividad riesgosa. A lo mejor es una persona que se dedica, por ejemplo, a actividades de casino. Entonces ya por allí, cuando tú hablas de casino, de juegos de azar, ya tú sabes que son actividades de muy alto riesgo y muy utilizadas para el lavado de dinero. También puedo tener subtipos de clientes como los que están políticamente expuestas, personas políticamente expuestas, que, bueno, estas personas tienen un riesgo allí asociado, que bien sea de corrupción, de soborno. Entonces son riesgo alto que no estoy diciendo que todos lo van a estar, pero es un riesgo al que puedo estar expuesto yo como entidad. Luego vamos a tener los clientes de riesgo medio, pues que van a tener van a representar un nivel moderado en cuanto al lavado de activos. Estos clientes pueden incluir, por ejemplo, empresas que operen como en la construcción, comercio minorista. Cada uno de estos segmentos van a estar bien definidos por sus características, ¿no? Contando siempre o partiendo siempre desde el punto en el que es un compendio de cosas o de observaciones que yo voy a obtener de cada uno de los clientes. No es que voy a decir, mira, este cliente es de riesgo alto porque está en una jurisdicción que está sancionada por OFAC, por ejemplo. No. Yo, por ejemplo, hay clientes o hay bancos que tienen clientes que pertenecen a jurisdicciones como Venezuela, que tiene un programa de sanciones. Bueno, Venezuela no tiene un programa de sanciones, pero sí hay muchas sanciones referidas hacia el gobierno de Venezuela y hacia múltiples personas en Venezuela. Pero el hecho de que tú seas venezolano no es que yo te voy a definir de riesgo alto, no. Yo tomé todas las características de esa persona, vi dónde nació, a qué se dedica, dónde vive, dónde reside, de dónde proviene su fondo, y en función de todas estas características hice una evaluación y pude identificar a qué rango o a qué nivel de riesgo lo voy a asociar según las características en general. Para hacer la segmentación de clientes no es solamente a través de estas herramientas o a través de una evaluación. Hay múltiples técnicas que se pueden utilizar para ello, y más cuando partimos del hecho de que tenemos información o tenemos una base de datos con información que nos permita a nosotros tener
o conseguir otro tipo de segmentación. Para esto, Amílcar nos puede ampliar un poquito más la información con relación a las técnicas que se utilizan para el momento de que yo quiero hacer mi segmentación con información de transacciones o con otro tipo de información. Perfecto. Gracias, Sharon. Ahí, bueno, sí, como bien lo comentaba Sharon, esto es un proceso que puede estar fundamentado en un principio con base en algunas reglas de negocio, sí, también. O también puede ser el resultado de análisis de los datos, ¿no? Una vez que se analizan los datos, toda esa información que es analizada nos lleva en algunos casos, a aplicar ciertos algoritmos, ¿sí? O ciertas técnicas para hacer la segmentación de los datos, en función de los intereses de quien esté haciendo la segmentación, ¿no? Aquí podemos ver algunos métodos, algunas técnicas sobre las cuales se puede plantear segmentación, ¿sí? Como son el análisis de clúster, que consiste en esa agrupación de clientes en diferentes segmentos, donde esos segmentos sean cada vez más homogéneos, pero heterogéneos en su conjunto, ¿sí? Que entre ellos sean a su vez disjuntos, ¿sí? También el análisis discriminante nos sirve también para hacer una segmentación de una base de datos en función de que determinamos qué es lo que está haciendo una discriminación, lo que está imputando una discriminación o qué variables están discriminando a los datos en función de esos segmentos que nosotros estamos visualizando ahí sobre el análisis. También hay elementos asociados a lo que es el análisis de segmentación, como son todos estos análisis que desprenden de las redes, que se utilizan mucho en lo que es el análisis transaccional, ¿sí? Y el flujo de dinero, cómo va fluyendo ese dinero dentro de las instituciones financieras. Eso de alguna forma también nos permite como que ir segmentando o ir visualizando esa especie de grupos que se van en función de las relaciones que se van tejiendo entre esa interacción de las personas, de los clientes, de las cuentas que se tienen en un banco, ¿sí? Si bien es una parte importante de lo que es la segmentación de la información, la segmentación de la base de datos, la aplicación de todos estos algoritmos, también hay que tener en cuenta que a veces la segmentación también se tiene que llevar a cabo con base en algunas reglas, ¿sí? Que no necesariamente van a salir productos de estos análisis que se hagan, sino que son reglas muy asociadas a lo que es el negocio como tal. O son reglas que vienen definidas previamente y que está exigiendo un regulador, por ejemplo, y en función de eso se deben plantear ciertas segmentaciones, ¿sí? Entre los algoritmos que comúnmente se utilizan para lo que es la segmentación, se tiene lo que son los algoritmos de clasificación jerárquica, ¿sí? Y los algoritmos que no son jerárquicos, ¿no? Por un lado, por el lado de la clasificación jerárquica, nosotros nos encontramos lo que son los métodos aglomerativos, ¿sí? Que no es más que es ese algoritmo en lo que se van formando unos grupos, ¿sí? Grupos con individuos que son muy similares entre ellos, se van formando unos grupos a partir de eso, ¿sí? Se va formando esos grupos que son unos grupos pequeños hasta que formen un grupo más condensado, un grupo donde tiene todas las observaciones, ¿sí? Esos son los que se conocen como métodos aglomerativos. Está la clusterización jerárquica. También están los métodos como el CAMIN, ¿sí? Que se van formando unos pequeños grupos en función de un centroide, ¿sí? Y a partir de la formación de esos grupos, se van como que también haciendo esa agrupación en función de quiénes son más similares con relación a ese centro que se seleccionó aleatoriamente, ¿no? Son detalles ahí asociados también a los algoritmos, ¿sí? Hay unas etapas que describen lo que es el análisis de segmentación o el análisis de conglomerado o agrupamiento que se realizan, ¿sí? Y esas etapas las podemos visualizar. No sé si Alexis me apoya un poquito con relación a un par de diapositivas más adelante. Ahí, en la siguiente. Gracias. Perfecto.
hay un proceso que nosotros podemos seguir para lo que es el análisis de segmentación o para lo que es la segmentación de una data en particular, y es este que se expresa aquí en esta línea de tiempo que les voy a comentar brevemente, ¿no? Nosotros partimos en un principio de lo que es el planteamiento de problema. Una vez que uno se aboca a lo que es antes de abocarse a la base de datos, ¿sí? Hay unas preguntas que surgen, ¿no?, con relación a un problema que se esté tratando. En este caso sería la segmentación, y con base en esas interrogantes que uno se va haciendo de cara a ese problema que está surgiendo, uno hace lo que es un análisis exploratorio, ¿sí? Ya buscando la forma de cómo se responden esas preguntas, qué es lo que está discriminando los datos, qué es lo que está haciendo que algunos individuos sean más parecidos que entre unos que con otros, ¿sí? Y una vez que nosotros identificamos algunos aspectos muy importantes sobre lo que es el análisis exploratorio de los datos, nos vamos a la selección de las variables, porque lo que es el análisis de la segmentación de bases de datos, esto consiste en que nosotros tenemos una visión global, ¿no?, de lo que es la información, pero esa información que está ahí tiene muchas características, y esas características no son las mismas para los diferentes registros o individuos que uno está visualizando en esa base de datos, ¿no? Entonces, hay ciertas características o variables que se van a desprender de lo que es el análisis exploratorio de los datos, que van a determinar o nos van a dar como que luces en cuanto a que cuáles son esas características o variables que están haciendo que esos datos se discriminen o se segmenten o se separen entre ellos, ¿no? Una vez que nosotros identificamos cuáles son esas variables, comenzamos a intentar lo que son buscamos cuál es el método que mejor se ajusta a esos datos que estamos trabajando y que nos permita responder de mejor manera a esas interrogantes que tenemos desde el inicio. Una vez que nosotros identificamos el método, debemos, en algunos casos, determinar cuál es el número de segmentos o el número de grupos en los que se dividen esta base de datos, y en función de eso nosotros aplicamos el algoritmo, y hacemos la validación de que estos resultados estén conformes a lo que es la realidad de la información, ¿sí? ¿Esto para qué? Esto a fin de que con los datos ya segmentados, ¿sí?, se puedan dirigir esfuerzos, en este caso, por ejemplo, lo que es el análisis de riesgo, en función de los distintos segmentos, ¿sí? Bien lo decía Sharon hace unos minutos, que hay variables que pudieran estar impactando a nivel de lo que son los datos y esos individuos que que están formando la fila asociados a esa base de datos, ¿sí? Y que esas variables nos pueden estar a nosotros indicando o nos están permitiendo identificar ciertos riesgos asociados a esos individuos que están en estudio, ¿no? Entonces, un poco para ejemplificar esto, para llevar esto a términos un poco más prácticos, vamos a hacer como que un caso práctico de una segmentación a través de Power BI, ¿sí? Ahí, si me da un par de minutos para compartir mi pantalla. Denme un segundito, porque vamos a hacer... Sí. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí. Ahí no sé si me comentan Sharon o Alexis, o alguno de los asistentes, si puede ver ya mi pantalla como tal. Tengo abierto el Power BI para abordar este caso práctico. Creo que Sharon y Alexis creo que tiene unos detallitos técnicos ahí. Sí. Ahí, ajá. Sí, ahí. ¿Ya pudiste compartir? Ya estoy compartiendo. No sé si ya se puede visualizar mi pantalla. No, todavía. Ahora viene. ¿Aún no? Ahora viene ya. Ajá. Ya. Ahora sí. Ok, listo. Perfecto, perfecto. Aquí, bueno, como les comentaba, vamos a hacer
un breve ejercicio práctico de segmentación en Power BI, Tú tomando en sabes, consideración... América, ¿puedes darle Ajá, un poquito de zoom a tu pantalla? ok. Para Ahí, ¿qué que, tal? sí, es decir, ¿Se ve mejor? sí, se ve mejor. Lo que pasa es que para que se pueda apreciar un poco más. Ok, perfecto, perfecto. Aquí vamos a utilizar unos datos que estamos tomando del portal de la Superintendencia de Banco de la República Dominicana, ¿sí? De la API, específicamente de la sí, de la Superintendencia de Bancos. Y los datos específicamente son estos datos de captaciones por localidad. Aquí hay una breve descripción de los datos. Es una, es una API bastante intuitiva. El manual que tiene para, para hacer uso de todos los datos que ellos tienen ahí cargados, de verdad que está bastante completo y es fácil de usar, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar un periodo de unos cuantos meses, ponerlo al mes de julio de 2021. La entidad no la vamos a tomar en consideración aquí y en tipo de entidad vamos a quedarnos con lo que son los bancos múltiples, ¿sí? Vamos a chequear que esté funcionando correctamente la API, que estén haciendo las consultas. Y estos son los datos que nosotros nos vamos a llevar al Power BI para hacer ese ejercicio de segmentación. Ahí me regalan un par de segundos, unos cuantos segundos, para validar que todo está ok. Y en efecto, todo está ok, ¿no? Entonces aquí vamos a copiar esta URL y nos los vamos a llevar aquí a la obtención de datos de Power BI, específicamente en la parte de datos web, ¿sí? Desde la web. Aquí, en sección de avanzado, colocamos esta información, borramos ese último campito y el método get también lo vamos a eliminar. Y ahí, en un tiempo muy similar con el que hicimos la validación a nivel de la superintendencia del portal, también van a aparecer los datos aquí en el Power BI. Listo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta data que tiene 12 columnas, ¿sí? Que tienen estos datos que son de las captaciones por localidad. Aquí nosotros vamos a plantear una segmentación según provincia, ¿sí? Vamos a ver desde el punto de vista geográfico cómo se pueden segmentar las provincias, ¿sí? Pero tomando en consideración una de las variables que forma parte de esta base de datos y que es el balance. ¿Pero el balance en qué? Porque aquí podemos ver que hay distintas variables y como distintas categorías sobre esta variable. Vamos a estar tomando las captaciones en divisas, en dólar estadounidense y de las personas físicas. Podemos ver aquí que hay personas jurídicas y también hay personas físicas, personas naturales, ¿no? Entonces, en función de eso es que nosotros vamos a plantear la segmentación. Ya por aquí, una vez obtenemos los datos, hay que hacer ciertos tratamientos sobre ellos para poder hacer esta segmentación con la que vamos a iniciar. Por el segundo, vamos a cerrar. Sí, y esperar los cambios para ver los datos por este lado aquí en el panel derecho. ¿Sí? Y ya esto está por culminar. Este es un ejemplo demostrativo de todas las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Importante siempre saber qué queremos segmentar, qué queremos buscar en la información, hacia qué queremos dirigirnos exactamente para poder buscar la mejor segmentación. En este caso nos interesa son provincias. Exactamente. Y aquí, como les mencionaba hace un par de minutos, tenemos ya los datos que obtuvimos de la API y estamos recogiendo todas estas 12 variables sobre esas captaciones que se dan a nivel de la localidad, ¿sí? Entonces, como bien les comentaba en un principio, nosotros vamos a apuntar al segmento de personas naturales o personas físicas y las captaciones en dólar estadounidense. Para eso,
es importante, tomando en consideración que nosotros vamos a estar haciendo un análisis sobre el balance, vamos a ver cuáles son los máximos y mínimos asociados a esa variable que nosotros vamos a estudiar para hacer la segmentación. Entonces, para tal fin, nosotros aquí filtramos lo que es persona física y dólar estadounidense para validar cuáles son los montos asociados mínimos y máximos de ese balance, ¿sí? Aquí ordenamos de forma ascendente y vemos que tomamos nota que son 3.172.16 dólares. Y cuando nos vamos a buscar el máximo, vemos que son 312.663.312 millones de dólares. Una vez identificados estos máximos y mínimos, esto es muy importante porque es lo que nos va a ayudar conforme a las reglas de negocio, que en este caso serían unas reglas de negocio hipotéticas, nos va a ayudar a hacer la segmentación de los datos tomando en consideración esas reglas que les comento, ¿no? Para esto, es sumamente importante que nosotros contemos con una tabla en la que tengamos identificadas las provincias, pero estas provincias en una tabla en la que los registros sean únicos, ¿sí? Para tal fin, nosotros nos venimos para acá al Data View y nos vamos a herramientas de tabla y vamos a generar una nueva tabla. Esta nueva tabla que nosotros vamos a generar acá es una tabla que le vamos a llamar provincias. Provincias, ¿sí? En esta tabla de provincias, nosotros lo que queremos es que de estos datos de provincias que tenemos aquí en el panel derecho y que nos trajimos desde la API, de la superintendencia, vamos a tomar esa tabla, específicamente el dato de provincia. Ya, un segundito. Para tal fin, nosotros hacemos uso de esta función distinct para que nos traiga cada una de las provincias sin elementos repetidos, ¿no? Localidad. Y nos vamos a el registro, al campo de provincia, que es este que está por acá. ¿Sí? Una vez esto, damos enter, aceptamos ahí los cambios y se está generando esta tabla. Esta tabla que nos va a servir para nosotros identificar esos registros únicos asociados a las provincias, ¿sí? Por otro lado, es importante que nosotros trabajemos aquí con medidas, ¿sí? Estas medidas que nosotros vamos a utilizar en este caso, o esta medida que nosotros vamos a utilizar en este caso, es el balance. Entonces, para tal fin, nosotros vamos a generar una tabla de medidas, ¿sí? Que la vamos a llamar tabla balances, o tabla medidas también le podemos decir. Tabla medidas, ¿sí? En esta tabla de medidas que vamos a tener nosotros, vamos a estar llamando a el dato acumulado o la suma de lo que son los balances según las provincias que tengamos ahí identificadas. Esto lo hacemos acá. Aquí vamos a generar una nueva medida, ¿sí? Que se va a llamar provincia, que se va a llamar balance, perdón. Y esa medida de balance, nosotros lo que vamos a hacer es una actualización o una suma de el balance que se registra en toda la tabla. ¿Esto para qué? Para que esto sea un poco más dinámico y en la medida en que nosotros vamos seleccionando una provincia en particular, esto se va a estar actualizando a ese dato acumulado de la provincia, ¿sí? Por aquí ya tenemos esta tabla de medidas, ¿sí? Podemos hacer la eliminación de esta columna, que hasta el momento esto no nos va a resultar, no la vamos a utilizar para nada, y así tenemos como que un entorno de trabajo más limpio, ¿sí? Y posteriormente a esto, nosotros también debemos incorporar una tabla con las reglas, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas que el negocio nos dicta de cara a que, ¿cómo quieres tú que sean esos segmentos? Para tal fin, nosotros vamos a crear una nueva tabla, ¿sí? Por aquí, que le vamos a llamar tabla grupos, segmentos. A esta tabla grupos, nosotros le vamos a incorporar esas reglas, que en este caso van a ser reglas asociadas al balance como tal. Entonces, por aquí esta columna la podemos llamar segmento, ¿sí?
Estos son, vamos a definirlo, segmento bajo, segmento alto, medio, perdón, tener un orden, medio y segmento alto. Ahora, ¿cuáles son las características de esos segmentos? Nosotros sabemos que, tomando en consideración que esto es un caso práctico y que es una regla de negocio hipotética, nosotros vamos aquí a determinar cuáles son esos máximos y mínimos que deberían de estar determinando, deberían estar como que identificando esos segmentos en función del nivel del balance. Para esto nosotros aquí llamamos a esta columna mínimo y por aquí una columna máximo, ¿sí? Y sobre esto vamos a estar nosotros identificando. Es por esta tabla que estamos construyendo ahorita que hicimos aquella validación de cuáles eran los máximos y mínimos asociados a ese segmento que nosotros estamos abordando, que es las captaciones según localidades para personas físicas y que sean en moneda, en dólar, ¿sí? O dólar estadounidense. Entonces nosotros podemos definir como una regla que va el segmento bajo determinado por las provincias que tienen esas captaciones entre 0 y 5 millones. 5 millones. Copiamos para no cometer un error. El segmento medio es el que va de 5 millones a 100 millones. Lleva 100. Y el segmento alto es el que está definido por las provincias que van a tener captaciones desde los 100 millones hasta, vamos a ponerle 6.000 millones. ¿Sí? Y cargamos esta tabla. Sí, ahí esto puede durar un par de segundos. Ok. A ver, listo. Aquí. Me da un segundito que esto aquí se me quedó, se me frizó un poco aquí la máquina. Listo, listo. Aquí vamos a generar, ya, que estoy marcando aquí unas cosas y no me está saliendo. Un segundito que aquí se me frizó esto. No quiere tomar el cursor. Ya va. Listo, ahora sí. Ajá. Entonces, a nivel de las provincias, nosotros vamos a incorporar un campo más, ¿sí? Recuerden que habíamos creado esta tabla que se llama provincia y que cuando la visualizamos, lo que tiene es los elementos asociados a cada una de las provincias, ¿sí? Que son esas provincias únicas que se registran a nivel de la base de datos o de la tabla que estamos trabajando. Ahora, sobre esta tabla, nosotros vamos a generar una nueva columna, ¿sí? Que en este caso le vamos a llamar segmentación. ¿Sí? Segmentación. Segmentación. Ahora, ¿qué es lo que va a tener segmentación? Nosotros aquí vamos a estar incorporando este campo que se va a definir en función de cuál es el nivel de balance que tiene cada una de esas provincias en esa tabla que nosotros nos trajimos que consumimos de la API de la superintendencia, ¿sí? Para eso nosotros nos vamos con la función calculate, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo sobre los valores ¿de quién? De la tabla que nosotros creamos con los grupos, ¿sí? Que es esta tabla que está aquí. ¿Sobre quién? Sobre esos segmentos que están inmersos ahí. ¿Sí? Una vez aquí, nosotros nos vamos a establecer una serie de filtros, ¿sí?
esa serie de filtros, entonces me quedo otra vez otro poquito aquí. Esa serie de filtros nosotros la vamos a hacer ¿sobre quién? Sobre esa misma tabla grupos que creamos y es donde están las reglas. Entonces decimos filter, ¿sí? De la tabla grupos, ¿sí? ¿Y qué vamos a estar nosotros filtrando en la tabla grupos? Los mínimos y los máximos que creamos en las columnas de esa tabla. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos lo que son las tablas de medidas, que es el balance, ¿sí? Nosotros queremos comparar el balance con esos mínimos y esos máximos de esa tabla grupo. Para tal fin, entonces nosotros hacemos, con la ayuda de los operadores aquí, vemos cuando ese balance que nosotros creamos en la tabla de medidas es menor o igual, o es mayor o igual ¿a quién? Al mínimo. ¿Pero al mínimo de qué? De la tabla grupos. A esta que está aquí. ¿Sí? Y a su vez, debemos identificar cuáles de esos balances son menores que el máximo de esa tabla grupos. Entonces, para eso, aplicamos de manera similar, análoga, este filtro sobre grupos que sean menor que el máximo. ¿Sí? Aquí cerramos aquí. Y aquí ya hemos creado la segmentación de las provincias en función de qué? En función del nivel del balance. Eso lo podemos visualizar en esta tabla, aquí en el Data View. Vemos cómo aquí se genera la segmentación. Para ver, se está cargando. Aquí nosotros podemos ver cómo se va a estar generando esta tabla. Vamos a ver las provincias en función del balance. Ya va, aquí me está faltando algo. Denme un segundito. Aquí fue un detalle de estos que pasan en vivo, que no estamos haciendo la relación de las tablas. Ahí vieron, no sé si pudieron haber dado cuenta, vamos a repetirlo, que cuando yo coloco provincia y coloco el balance, aquí me está apareciendo el mismo dato para todos los balances como tal, ¿sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que hay ausencia de una relación entre las tablas. ¿Sí? Hay ausencia de relación entre las tablas. Esa ausencia de relación entre las tablas está porque nosotros a nivel del modelo de datos no hemos vinculado a ninguna de las tablas. ¿Qué es lo que debemos nosotros vincular aquí? Es la tabla provincia que creamos con esas provincias únicas con la tabla de localidad que nosotros extrajimos de la superintendencia, de la API de la superintendencia. ¿Sí? Listo. Ahí ya tenemos la relación. Esta tabla no está vinculada a esto como tal. No la relacionamos porque es una tabla de medidas. Y aquí ya vemos que se actualizan los valores asociados a los balances. ¿Sí? Esos valores asociados a los balances, a su vez, vienen determinados por una segmentación. Y esa segmentación es el segmento al que ellas pertenecen, ¿sí? Aquí podemos ver que la provincia de Distrito Nacional forma parte del segmento alto y que tiene 5.000 millones en captaciones, ¿sí? De lo que es el agregado de todos esos datos. Entonces, por eso es que viene determinada esa segmentación para el Distrito Nacional de esta manera, como que está en el segmento más alto, ¿sí? Porque son esos que cumplen con la condición del máximo y el mínimo que nosotros le imputamos de cara a lo que son las reglas de negocio a esta tabla, ¿sí? Un segundito. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar esto y cómo podemos sacar provecho ¿sí? Sacar un beneficio de cara a lo que es el análisis de los datos como tal? Nosotros podemos aquí incorporar también algunas opciones de filtro, ¿sí? Nosotros por aquí, con este panel derecho que nos provee aquí Power BI, podemos estar
generando filtros asociados a esa segmentación que nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles serían esos filtros? Por ejemplo, nosotros podemos incorporar aquí, ¿sí?, algunas variables como el caso de la divisa, que en el caso nuestro estamos trabajando con la divisa de dólar estadounidense y el tipo de persona, allá va, el tipo de persona con otro filtro en el que nosotros identifiquemos si es persona jurídica o persona física, ¿sí? Entonces aquí con estos filtros que acabamos de incorporar en este cuadrante, podemos estar haciendo selección de eso sobre lo que nosotros partimos, que era el segmento de captaciones en dólar estadounidense y de personas naturales, y lo filtramos por aquí y lo filtramos por aquí. Y estos son los segmentos en función de esas reglas de negocio que se estarían manejando para las captaciones en dólares de personas naturales. Aquí voy a echar un poquito más hacia arriba, ¿sí? Y esta es la forma en la que se está segmentando o la que se puede segmentar una data a nivel de Power BI, ¿sí? Además de esto, nosotros pudiéramos incorporar otras variables para caracterizar quizás lo que es esa segmentación que nosotros estamos haciendo en función del balance, y podríamos aquí incorporar la cantidad de instrumentos, que es otra de las variables que aparecen en la tabla que estamos consumiendo de la API, ¿sí? Y lo que hacemos por aquí es generar una medida para que también se actualice y se corresponda con lo que son las provincias que estamos trabajando. Vamos a poner cantidad de instrumentos, ¿sí? Y aquí los totalizamos. Hacemos la suma de ¿quién? En la tabla localidad, cantidad de instrumentos por región, ¿sí? Y tenemos una nueva medida. Con esta nueva medida nosotros pudiéramos de alguna forma hacer la caracterización de esa segmentación que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos de una manera análoga a lo que hicimos para la construcción de esta tabla. Nosotros podemos generar aquí una tabla en la que estemos visualizando, por un lado, las segmentaciones, ¿sí?, o los segmentos que se están abordando según las reglas de negocio. Podemos estar incorporando también los balances, la totalización y la cantidad de instrumentos. Vemos que los segmentos más altos, lo que era de esperarse, son aquellos que tienen la mayor cantidad de instrumentos, o son aquellas provincias que tienen la mayor cantidad de instrumentos. Contrariamente a lo que pasa con los segmentos el segmento más bajo, ¿no? Ahora, esto en función de la caracterización no sirve, pero también podemos tomar algunos elementos que nos permiten como que generar esa sensibilidad sobre los datos e identificar cómo sería una provincia de cara a que cuando veamos los datos podamos visualizar a qué segmento pertenece. Esto lo pudiéramos ver a través de la incorporación de estas mismas variables, pero en otros términos a nivel del segmento, ¿sí?, o de los segmentos. Aquí nosotros vamos a hacer la exclusión del balance y la cantidad de instrumentos y vamos a quedarnos con esto de la tabla de origen, que es el balance y la cantidad de instrumentos. Nosotros aquí no le vamos a pedir que totalice, sino que nos dé el promedio, para conocer en promedio qué es lo que está pasando con esos segmentos que nosotros estamos trabajando. Y aquí podemos ver que en promedio se espera que se tiene que un segmento, una provincia, un segmento alto, maneje un balance, ¿sí?, de 334 millones de dólares, ¿sí? Es decir, si nosotros de aquí al futuro estamos haciendo un ejercicio similar a este o no tenemos una máquina al frente y estamos haciendo y tenemos bien presente lo que hemos hecho con los datos, si nosotros vemos una provincia que está registrando a nivel del balance 500, 600 millones de dólares, podemos ver, tomando en consideración estas cifras promedio, que esa provincia o podemos inferir que esa provincia se va a ubicar en ese segmento alto. Y eso es lo que de alguna forma también enriquece todos estos análisis, ¿no? Que te permite como que generar mayor sensibilidad y conocer mejor a tus datos. Y si tú conoces mejor a tus datos, puedes identificar mejor las políticas, las comunicaciones, todo, la identificación de los riesgos, etcétera, de cara a lo que es el negocio en el que te estás manejando. Esta es una opción
para hacer segmentación de datos con base en información basada en reglas. Ahora, existen otras formas de hacer segmentación de datos y que pueden ser un poquito más avanzadas, por ejemplo, a través de la aplicación de algunos algoritmos, que bien lo podríamos hacer trabajando de manera conjunta lo que es el manejo de los datos desde R y Python y llevándolo a visualización en Power BI. Pero también tenemos que Power BI nos da la opción de hacer una clasificación, ¿sí? O una segmentación por clúster, una clusterización de los datos en función de algunas variables numéricas. Por ejemplo, nosotros tenemos por acá una tabla en la que estamos manejando los datos de las provincias, ¿sí? Los datos de las provincias. Y también estamos trabajando el balance y la cantidad de instrumentos en esta provincia. Vamos a abrir esto un poquito más. Esto no lo podemos llevar para acá. Y esto lo traemos para acá para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Eso nosotros pudiéramos estar pidiéndole a Power BI, ¿sí? Aquí en la tabla, que nos haga una clusterización automática de esas provincias en función de esas variables que estamos viendo, el acumulado del balance y el acumulado de la cantidad de instrumentos, ¿sí? Por aquí Power BI nos va a pedir cuál es la cantidad de clúster o de grupos que queremos que se formen. Vamos a hacer una comparación a lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente. Vamos a pedirle que forme tres grupos, ¿sí? Y aquí, a mano derecha, van a estar viendo que se va a generar una nueva variable que se llama clúster, ¿sí? Provincia, clúster. Y ahí van a estar identificados cada uno de los clústeres. Podemos hacer una comparación entre lo que estamos obteniendo por el lado de la segmentación basada en reglas y que estamos enfocados únicamente en la variable balance, y por otro lado una segmentación basada en estas dos variables que son cantidad de instrumento y balance, y que se está generando de forma automática. No está quien está analizando los datos incorporando una regla, sino que hay una clasificación que se realiza de manera automática acá. Vamos a llevarnos esta tabla o vamos a visualizar esta tabla en los mismos términos en los que estamos visualizando la tabla que está un poco más arriba, ¿sí? Entonces, para tal fin, nosotros nos llevamos acá el clúster, ¿sí? El clúster. Además del clúster, nos vamos a quedar con lo que es el balance y la cantidad de instrumentos. Ahora, para hacer una comparación más justa, vamos a ver en promedio qué es lo que está sucediendo. Averaje. Y aquí también el averaje. Aquí podemos ver que estamos observando que hay un clúster que es el que tiene como que mayor nivel de balance y también mayor nivel de cantidad de instrumentos, y es el clúster 2, ¿sí? Estamos viendo que este es el que tiene en promedio, el clúster 2 es el que está registrando 1.342 millones en balance, ¿sí? Ahora, esto cuando nosotros lo comparamos con esto que está aquí arriba, vemos que este clúster 2 pareciera que tiene como que mucha dispersión, porque ese promedio se puede estar viendo afectado por la cantidad de registros que están cayendo ahí. ¿Por qué? Porque estamos aquí ya haciendo una clusterización con base en dos variables, ¿sí? No es como lo estábamos haciendo anteriormente con base en una variable y que pudiera estar más ajustado a lo que se está esperando. Entonces, hay distintas formas en las que se puede plantear la segmentación. La segmentación es un proceso muy importante porque te permite como que optimizar los recursos que se tiene en un negocio en función de que vas a atacar las necesidades de cada uno de los segmentos o vas a identificar los riesgos asociados a cada uno de los segmentos que estés visualizando y en función de eso tomar decisiones. En algunos casos se ajusta más lo que es una clusterización o segmentación basada en reglas. En otros casos se ajusta más a una segmentación, clusterización basado en estos algoritmos, ¿sí? Que nos permiten identificar esos patrones que están ocultos en los datos y que producto de que se están manejando muchas más variables, muchas más características, nosotros pudiéramos estar identificando esto según esas características que resultan ser más homogéneas dentro de los grupos, pero que a su vez los hacen disjuntos entre ellos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les queríamos mostrar a nivel de lo que es
son las segmentaciones y cómo se pueden trabajar alguna parte de esta desde la herramienta de Power BI, que nos parece que es bastante completa y apoya mucho lo que es el trabajo del análisis de datos, pues. Ahí no sé si Sharon o Alexis ¿me escuchan? Entonces, bien, ¿me escucha ahora? Perfectamente. Bien, Charo, te pongo acá en vivo. De verdad decía que interesante, muy buena presentación, muy simple, muy práctico, y gracias que abordaste un ejemplo con datos que están certificados de una u otra forma por parte de la Superintendencia de Bancos. Y es aprovechar ese portal, y invito a todo el televidente a aprovechar la información. De verdad que en la noche de hoy hemos visto de forma lógica, práctica, con soporte, lo que debemos tener para nosotros segmentar nuestros datos, conocerlo primero en principio, nuestra información, cómo tenemos la información segregada, cómo está la información dentro de mi base de datos. Porque si bien es cierto, el especialista aquí acaba de hacer una exposición, pero ya los datos están con un formato dentro de la base de datos. Esos formatos o esa estructura ya de información, validación de esa información, son las vistas que se van a dar en cualquier visualización, ya sea en Excel, en Power BI, en Python, en R, donde tú quieras, pero tú tienes que tener una estructura formada de datos. Nada, le invito a ustedes, los expositores, a que vuelvan y den su nombre, su contacto, la firma a la que pertenecen y qué tiempo tienen y todas estas cosas. Así es. Bueno, nada, gracias, Alexis. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Okay. Gracias de verdad por la invitación y por este espacio aquí en tu canal. Para nosotros siempre es reconfortante poder aportar un poquito en lo que nosotros hacemos diariamente, para que el resto también, que a lo mejor necesita alguna orientación, algún consejo, pueda verlo y decir, oye, mira, puedo tomar esto de aquí, puedo tomar esta información, puedo trabajar de esta forma. Nosotros estamos aquí ubicados en República Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, Panamá, una firma que tenemos más de 5 años. Yo pertenezco a ella desde hace más de 3 años y estoy aquí en la República Dominicana. Si necesitan algún apoyo, necesitan algún tipo de asesoría, con todo gusto nosotros les podemos ayudar y aportar en nuestro granito de arena en lo que ustedes necesiten. Perfecto. Aquí, América. Gracias, Alexis, por la invitación y, como comenta Sharon, pues un gusto estar por acá y estar compartiendo un poco de lo que es, un poquito de lo que es ese mundo del análisis de datos, ya del sector del área de cumplimiento, de ese trabajo que nosotros llevamos día a día desde JA Global Compliance. Y bueno, estamos a la orden por acá. Yo estoy ubicado en Caracas, Venezuela. Y bueno, cualquier contacto nos pueden hacer a nuestro correo, amilcar.blanco, ¿sí? @ Global Compliance. Y bueno, estamos atentos por acá y para servirles. Un gusto haber compartido con ustedes por aquí por el canal, Alexis. Bien. Para nosotros también. Saben que de verdad ya no un enlace de trabajo, por así decirlo. Que ustedes no han dado acompañamiento, que es lo principal a lo que se dedican, a acompañamiento, ayudan a instituciones financieras a formalizar, a adecuar, a escribir su política dentro de la institución y con una metodología clara,
para segmentar clientes, para dar seguimiento al cliente y todas estas cosas. Sí, nosotros también ofrecemos capacitaciones, talleres, cursos, asesorías, consultorías, así que pueden comunicarse con nosotros. Lo voy a dejar por el chat los datos de Amilcar y de mi persona. Muy bien. Pues nada, gracias de verdad por su tiempo, su dedicación y empeño, de verdad. Ha sido un placer tener este en vivo con ustedes. Esperemos más en vivo. Vamos a coordinar otros temas y ya con esta herramienta que es muy práctica, la que utilizamos el día de hoy para eso. Nada, buenas noches. Feliz noche. Buenas Gracias. noches. Feliz noche para todos. Gracias. Bye bye. Gracias a todos los que conectaron en la noche de hoy. Vamos a dar unos saluditos a Blanca, a Kisairi, a José. Déjame ver. Daniel. Por ahí vi a Daniel. Daniel. EP y, Solutions. Sí, déjame ver quién más. Daniel, José, Blanca, Kisairi. En fin, a todos. De verdad que la aplicación fue anunciándolo también a ellos que estaban participando ahí. Pues nada, buenas noches. Con esta me despido. Bye bye. Bye. Claro. Buenas noches. Gracias, bye.